Nuestra hoja de ruta de hoy es clarísima. Empezaremos con el contrato de sociedad, pasaremos por los requisitos de validez y constitución y luego nos meteremos de lleno en el objeto social. Después analizaremos los distintos tipos de sociedades, desgranaremos cómo funciona el capital y para terminar veremos qué pasa con las reformas estatutarias y la disolución. Así que, punto número 1, el contrato de sociedad. Vamos a ver qué es exactamente lo que forma esa base inquebrantable de una empresa comercial desde el punto de vista legal. El artículo 98 del Código de Comercio nos da la clave. Nos dice que un contrato de sociedad es ese acuerdo solemne donde dos o más personas dicen «vamos a aportar dinero, o trabajo, o bienes». ¿Para qué? Pues para repartirse las ganancias que se consigan, lógicamente. Pero aquí viene lo mejor, el toque casi mágico del derecho. Este contrato crea una persona jurídica totalmente nueva. O sea, una entidad completamente distinta a los socios individuales que la forman. Y esa separación, fijaos bien, es exactamente lo que protege el patrimonio de cada uno. Para visualizarlo, imaginad que una sociedad es como una especie de gran contenedor, un recipiente legal donde metemos recursos súper variados. Uno pone dinero, contante y sonante, otro aporta bienes materiales como maquinaria a un local e incluso alguien puede poner su propio sudor, su trabajo y conocimiento. Metemos todo ese mix en el contenedor para sacar adelante un proyecto común y, por supuesto, generar esas ganancias compartidas que todos buscan. Pasamos al punto 2, validez y constitución. Porque claro, no vale solo con tener la gran idea de llenar ese contenedor. Hay que cumplir con unas reglas muy estrictas para que sea legal y válido frente a terceros. Fijaos, el artículo 101 nos marca 4 pilares absolutos de validez. Si falta uno, todo el invento se viene abajo. Primero, los asociados deben tener capacidad legal plena. Segundo, el consentimiento tiene que ser prístino, sin engaños, ni presiones, ni mala fe. Vamos, que si un grupo cree que se asocia para montar una panadería y resulta ser una fábrica de zapatos, ahí hay un error esencial enorme. Y por último, tanto el objeto de la empresa como la causa del contrato tienen que ser 100% lícitos y legales. Sin esto, el contrato nace con vicios fatales. Una vez que nos aseguramos de que es válido, toca constituirlo oficialmente, y aquí entra el densísimo artículo 110 que nos pide 14 requisitos formales, normalmente plasmados en una escritura pública. Empecemos por la primera parte, ¿quiénes son los socios y dónde viven? Luego hay que elegir el tipo de sociedad y ponerle un nombre oficial. Después definir a qué se va a dedicar específicamente, qué es el objeto social. Y súper importante dejar clarísimas las reglas del dinero, el capital. Hay que detallar cuánto se promete suscribir y cuánto se paga justo en el momento de nacer la empresa. Y para completar el panorama del artículo 110, pasamos a la segunda tanda de requisitos. Los estatutos tienen que dejar por escrito quién va a llevar las riendas, es decir, cómo funcionará la administración y la representación legal. Si la ley requiere un revisor fiscal, pues también se incluyen todos sus detalles. Además, hay que ponerle una fecha de caducidad a la sociedad, un tiempo de duración preciso y explicar en qué casos exactos se disolvería antes de tiempo. Por último, cualquier otro acuerdo extra que regule la convivencia entre los socios. Estos 14 puntos son el auténtico ADN legal de la compañía. Bueno, todo este marco regulatorio nos lleva directos a nuestro tercer punto, un concepto que es el corazón mismo de la gestión empresarial, el objeto social. Vamos a ver cómo marca los límites. Esta frase del artículo 99 vale su peso en oro. La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. En cristiano, la empresa solo puede hacer legalmente aquello para lo que fue creada según sus estatutos. Es como una valla invisible. El administrador no puede ponerse a firmar contratos para comercializar tecnología si en el objeto social pone claramente que la empresa se dedica única y exclusivamente a cultivar café. No se puede saltar ese cerco. Por eso, hay una diferencia abismal entre un objeto social bien definido y uno indeterminado. El definido contiene actividades claras, precisas y que van al grano del negocio. Pero ojo, si en los estatutos intentamos ser demasiado abarcativos y ponemos una frase vaga como «la empresa se dedicará a cualquier negocio que sea rentable», el derecho comercial no lo perdona y castiga esto haciendo que la cláusula sea legalmente ineficaz. La precisión aquí no es una simple sugerencia, es una exigencia legal. Venga, vamos al cuarto punto. Ya tenemos claro el objeto, así que llega la hora de la verdad para cualquier grupo de emprendedores. Elegir qué traje legal, qué estructura es la correcta. Aquí la clave es comparar. Empecemos por la sociedad colectiva. Exige un mínimo de 2 socios, pero ojo, el riesgo es brutal, porque la responsabilidad es solidaria e ilimitada. Es decir, los patrimonios personales responden por las deudas del negocio.
Para evitar esos sustos enormes, nacen opciones como la de responsabilidad limitada, que admite de 2 a un máximo muy estricto de 25 socios, o la sociedad anónima, pensada para grandes proyectos con un mínimo de 5 accionistas. En estas dos últimas, el gran atractivo es que el riesgo de los socios se limita estrictamente al capital aportado. Vamos, que si la cosa va mal, se pierde la inversión, pero las propiedades personales quedan a salvo. Pero esperad, que en la legislación colombiana tenemos una estructura híbrida chulísima, las sociedades en comandita. Es como tener dos castas de socios bajo el mismo techo. Por un lado, los socios gestores o colectivos. Estos son los que de verdad administran, los que dan la cara y por tanto asumen esa responsabilidad solidaria e ilimitada. Y por otro lado están los socios comanditarios. Estos son los inversores silenciosos, los que ponen el dinero y ya está. Así que disfrutan de que su responsabilidad esté totalmente limitada a lo que aportaron. Un equilibrio muy interesante. Ya sabemos quiénes están en el barco y qué riesgos asumen. Ahora, en el punto 5, es indispensable hablar de cómo se estructura financieramente todo esto. Vamos con el capital. Esto es fundamental, especialmente si hablamos del rigor de las sociedades anónimas. El capital tiene una arquitectura de 3 niveles. Imaginadlo así. El primer pilar es el capital autorizado, que es el techo, la expectativa máxima de crecimiento a futuro, el 100%. Luego bajamos al capital suscrito, que es la promesa firme de pago que hacen los accionistas. Y por ley, al crear la empresa, esta promesa tiene que cubrir al menos la mitad de ese techo autorizado. Y por último, el capital pagado, que es el dinero en mano, lo que realmente entra a la caja de la empresa hoy. Y esto debe ser, como mínimo, la tercera parte de lo que se prometió. Recordad la fórmula: techo, promesa y efectivo real. Y así entramos en la etapa final de nuestra clase, el punto 6, para abordar cómo la empresa se adapta a los cambios o cómo procede a un cierre legal ordenado. Porque claro, surge una pregunta inevitable en la vida de cualquier organización. ¿Qué ocurre realmente cuando las circunstancias obligan a que la compañía cambie de dirección de forma drástica? ¿O cuando el proyecto simplemente no da para más? Las respuestas a esos cambios de rumbo toman la forma de reformas estatutarias. Y no, si se va a alterar el documento de fundación, no vale con un simple apretón de manos. Por ejemplo, si en una sociedad limitada alguien quiere ceder sus cuotas a un tercero, hay que tocar los estatutos. Esa modificación requiere aprobación formal, típicamente de una mayoría que represente al menos el 70% de las cuotas, y además hay que ir a la Cámara de Comercio para registrarlo. Modificar el ADN de la empresa es un procedimiento tremendamente estricto. Pero, ¿y si no es una simple reforma, sino el final del camino? Ahí nos encontramos con las causales de disolución, como las del artículo 218. Una empresa tiene que disolverse, por ejemplo, si llega a la fecha de caducidad que le pusimos, o si resulta que es materialmente imposible seguir desarrollando su objeto social. También por fallos estructurales, si la empresa se queda con menos socios del mínimo legal, o al revés, imaginad que en una limitada crecen accidentalmente a 26 socios, superan el tope y están obligados a disolverse. Y mucho cuidado con las finanzas. Sufrir pérdidas que reduzcan el patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito es una causal crítica, pensada para proteger a los acreedores. Para despedir nuestra explicación de hoy, os quiero dejar con una reflexión en el aire.